Bienvenidos todos a este primer episodio de Perfiles Científicos. El día de hoy nos acompaña la doctora Alma Elena Gutiérrez Leighton. Y doctora, antes de entrar en materia de las preguntas, le agradezco mucho aceptar esta invitación. De verdad, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí. Qué amable, doctora. Usted recibió un reconocimiento institucional no hace mucho. Estamos todos muy orgullosos de ello. ¿Qué nos puede contar al respecto, doctora? Fue el Premio a la Invención 2025, pero es un reconocimiento que no puedo decir que sea mío, sino de un equipo de investigación que integramos la doctora Guadalupe Maribel Hernández Muñoz, la doctora Flor Araceli García Castillo y la doctora Patricia Zambrano y una servidora. Entonces, en este equipo trabajamos con un proceso de invención que quedó registrado como modelo de utilidad y fue el que nos mereció el Premio a la Invención 2025. Buenísimo, doctora. Ya que habla de este cuerpo de investigadoras, queda claro que también se recibe apoyo institucional, ¿no? Y mi pregunta va orientada justamente a qué tan importante considera usted que es esta colaboración académica y esta cultura de innovación que se presenta o se siente, se palpa en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en la universidad en general. Bueno, lo primero es la colaboración. En la investigación a veces es un proceso solitario, pero en este caso el problema que nos centró, que nos integró como equipo fue identificar que en México el problema de la diabetes es un problema nacional que afecta a muchas personas, a millones de personas, que ni siquiera podemos decir específicamente cuántas, porque muchas ni siquiera saben que lo padecen. Entonces, este equipo, estuvimos trabajando desde el 2017, 18, por ahí empezamos a trabajar sobre el tema de la diabetes y en algún momento encontramos que una de las problemáticas que enfrentan las personas con diabetes es que tienen unos temblores primarios que les impiden medirse la glucosa, y una base para el control de la glucosa es que la midan, que la monitoreen. Entonces no podían aplicar la punción porque pues la mano temblaba. Entonces este equipo está integrado por estas 3 personas que mencioné, las 3 doctoras son ingenieras. Su especialidad es la manufactura y una de ellas también la educación. Entonces, desde la perspectiva social, nos integramos y ellas diseñaron ese producto a partir de la problemática que identificamos como equipo. Entonces, es un sujetador de glucómetro que permite que la persona con temblor pueda meter su mano y tener la punción sin riesgo de perder las lancetas, de que no atine, de que no ve, porque también una de las afecciones que tienen las personas con diabetes es que van perdiendo la vascularización de los ojos y por lo tanto pierden su capacidad visual. Entonces todo eso les impide monitorearse, que es su principal elemento de control, y con esto pretendemos que se mejore. Y respecto de la colaboración institucional, bueno, lo primero es que algo de lo que disfrutamos aquí en la Facultad de Ciencias de la Comunicación es una libertad absoluta para la investigación. El apoyo principal que recibimos es ese, tener una libertad amplia para poder investigar temas que socialmente son relevantes. Y de ahí deriva la otra cuestión en la que también la facultad nos ha instado, es decir, como universidad pública nos debemos a los recursos públicos y por lo tanto tenemos que atender problemáticas que afecten a la sociedad y como equipo visualizamos que podemos incidir en la mejora de la salud, que finalmente es el bien más preciado de las personas. Entonces cualquiera pensaría que tiene que ser una comunicóloga o unas ingenieras trabajando por la salud. Bueno, aplicando sus conocimientos para mejorar el bienestar de las personas que padecen diabetes. Increíble. La verdad es que sí suena muy, voy a decir impactante, pero me refiero a algo de alto impacto, ¿no? Lo menciona muy bien, el tema de salud. Irte directo a impactar a las personas me parece genial. Creo que sí, este apoyo institucional, del cual definitivamente creo que tengo que reconocer que yo también lo percibo y lo disfruto, lo gozo y a veces hasta lo sufrimos. Es increíble, ¿no? Pues vamos orientados principalmente, o la mayoría de las veces, a la parte académica, ¿no? Al impacto académico, ese impacto que si bien es importante, yo creo que lo que ustedes hicieron, impactar directamente a esa calidad de vida de la gente, fenomenal. La verdad es que felicidades a todo este equipo de investigadores, investigadoras. Y tocante a este equipo, usted lidera un cuerpo académico, ¿no? También.
Tocante a este cuerpo académico, ¿cuáles consideran desde su perspectiva, doctora, que han sido en general los mayores, digamos, contribuciones a la investigación? Ya no voy a decir científico, no académico, en general, doctora. Sí, suena muy impresionante, ¿no? Comunicación, innovación y gestión del conocimiento. Se llama así porque surge precisamente como un vínculo al doctorado. Cuando se crea el programa de doctorado aquí, esas son las 3 líneas que se manejan como líneas de generación del conocimiento. Entonces nosotros nos conformamos como cuerpo académico para apoyar la investigación que alimenta el doctorado y también a nuestros estudiantes de ese programa. Hemos trabajado principalmente temas relacionados con educación y de ahí surge la iniciativa de trabajar sobre la diabetes. Hace varios años, como en el 18 por ahí, fuimos convocados 8 cuerpos académicos de toda la universidad y entre ellos nos convocaron a nosotros. Se pretendía generar un dispositivo subcutáneo para la medición de la glucosa. El proyecto colegiado no cristalizó, pero nosotros nos quedamos ya con esa tarea. Encontramos que era un tema muy importante. En aquel entonces, los cuerpos que estábamos participando eran personas del área de medicina, del área de físico-matemáticas, del área de electrónica, de nutrición y nosotros de comunicación. Y finalmente se disolvió el proyecto, pero nosotros nos quedamos. Y por eso es que hay una línea de generación del conocimiento en el doctorado que embona con esto. Y hemos trabajado en ello, en educación, en la formación y en trabajos que tienen que ver con, básicamente con metodologías de comunicación, metodologías de investigación, perdón, aplicadas a la comunicación. Increíble. Y no se queda nada más ahí, porque no quiero, ahora sí que encasillarme en la parte académica, cuando usted trae todavía varias aristas en su desempeño. Como fundadora de la Red de Investigadores en Periodismo, creo que también hay algo que quisiera preguntarle muy particular, sobre todo para aquellos estudiantes y sobre todo colegas que estén dando cátedra en esta carrera justamente. ¿Cuáles hoy por hoy, a raíz de esta red de investigadores en periodismo, considera que, o más que cuáles retos, yo creo que mi pregunta va a ser diferente? ¿Cómo percibe o cómo se ha percibido la evolución, pero ahí sí, permítame tantito, la evolución del papel de la mujer en el desempeño o meramente envuelto o alrededor del periodismo? Bien, la REINPET, la Red de Investigadores en Periodismo, fue algo que sí surgió de aquí de la facultad, y en este momento está liderada por Arnoldo Delgadillo de la Universidad de Colima, un joven muy emprendedor que la lleva adelante con muy buenas acciones. De hecho, ha logrado incorporar a muchas y muchos más investigadores del periodismo, muchos de los cuales precisamente son mujeres. Algo que sucede entre los académicos que alguna vez ejercimos el periodismo es que nunca nos desvinculamos de esa práctica profesional. No la ejercemos ya, en mi caso, muchos otros sí, como el propio Arnoldo, ¿no? Que está ejerciendo, es corresponsal de Milenio y de otros medios y sigue siendo académico y docente. Entonces, en este caso, cuando uno ha pisado el periodismo, cuando uno ha estado en el periodismo, es una práctica que se queda inherente en el alma de uno. Y cuando yo pasé a la academia y dejé el periodismo, siempre me interesó seguir aportando en la formación de los periodistas, como maestra, pero también como investigadora. Muchos de los trabajos que me tocó hacer o que hice fue sobre el impacto de la violencia en los periodistas. Muy poco se habla de lo que a ellos les afecta. El periodista es el primer filtro en la información que nosotros recibimos. A nosotros nos afecta como consumidores de la noticia, pero ellos son los que la están cubriendo, la procesan y la entregan. Entonces, algunas investigaciones fueron en esa línea y esto lo vinculo a la pregunta. ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta el hecho de que alguien tenga esa cobertura periodística? La cobertura periodística de violencia la están realizando hombres y mujeres. Sí. Y tiene mucho impacto en su psiquis, en su ánimo, incluso en su salud y en su seguridad. Por eso muchas de las áreas de este tipo de ejercicio son muy riesgosas para hombres y mujeres. Aquí uno pensaría que para los hombres o las mujeres es diferente, ¿no? El riesgo es el mismo. Y
la pregunta era sobre cómo ha evolucionado el papel de la mujer en el periodismo. Yo creo que la mujer, desde que yo estudiaba la carrera de periodismo, en aquel entonces había una Isabel Zamorano, una Cristina Nevares, muchas mujeres egresadas de mi facultad que estaban en ese momento en Televisa, que era lo máximo estar en 24 horas. Entonces, yo creo que las mujeres siempre han ejercido un papel muy importante en el periodismo, en cobertura de primera plana, en cobertura de información general y también en información de seguridad, que se puede llamar policíaca de seguridad. Y cada vez más son las mujeres que están en eso. Además, en este momento yo creo que muchas mujeres también están participando en la investigación, en el periodismo de investigación, que es un periodismo de alto riesgo en este país. Sí. De hecho, México, después de otros países en guerra, es el país con mayor riesgo para el ejercicio del periodismo. Lo dice el artículo 19. Es el país que tiene más riesgo para el ejercicio del periodismo. Entonces, igual lo sufren hombres y mujeres. Pero creo que el papel de las mujeres en el periodismo ha sido, desde hace 30, 40, 50 años, muy importante. Lo único es que cada vez más las mujeres tienen menos miedo de involucrarse. Yo creo que el miedo es de parte de los padres a que estudien la carrera de periodismo. Me tocó en muchas ocasiones, como coordinadora de esas áreas, recibir a los padres de familia y que me dijeran: yo no quiero que mi hija estudie periodismo, es mucho el riesgo. Sin embargo, una vez que uno decide estudiar periodismo, no hay nada que haga que uno cambie de opinión. Y esto el ejercicio del periodismo es fascinante, es algo que, como no hay un día igual, uno quiere estar todos los días haciendo la cobertura y se mete en la sangre el ejercicio del periodismo. Y ahí, en ese sentido, en ese aspecto, aprovechando lo que bien nos comenta, ¿qué debería haber? Consejos, recomendaciones para todas aquellas personas, sobre todo de este género, que se quieren ahora sí que involucrar en el desempeño del periodismo. ¿Qué sería? ¿Consejos? ¿Recomendación? Alguna vez en los congresos de AMIC, en la Asociación Mexicana de Investigadores en la Comunicación, en la mesa de periodismo que coordina Elvira Hernández Carballido, bueno, ya no, pero es una de las fundadoras de la mesa, Elvira Hernández Carballido y Rubén González, planteamos que tendría que haber protocolos para la cobertura de violencia. No es posible que se deje a los muchachos o a los reporteros cubrirla sin que sepan lo que tienen que hacer. Hay protocolos y también debería de haber atención a su salud mental, atenderlos para que todas esas noticias que tienen que cubrir, que son a veces muy impresionantes, no les afecten en su emocionalidad. Debe ser complicado. Yo, honestamente, no me vería jamás cubriendo una nota de ninguna índole. Y cuando le metemos el tema de la violencia, el tema de X tipo de organizaciones criminales, yo simplemente no podría. Entonces, qué padre, qué bonita labor. Yo creo que me voy formando una imagen de usted como una pionera de varias cosas. Y ahorita que está mencionando la psique, está mencionando esta parte emocional, yo creo que vamos a cerrar en unos momentos más adelante con otra pregunta que no puedo dejar de hacerle al respecto. Pero antes, desde el punto de esa pionera que se puede identificar en usted, educación a distancia. También nos queda claro que su desarrollo ha tenido mucho que ver con la educación a distancia. ¿Qué retos se ven hoy, todavía en pleno 2025, en ese aspecto para con los estudiantes principalmente? Bien, la educación a distancia es un modelo muy noble. Permite aprender en cualquier momento y en cualquier espacio sin tener que estar en una interacción presencial con el profesor, lo cual ha sido la constante de la educación desde los griegos hasta hoy, ¿no? Profesor y aprendiz. Sí. No es malo. De hecho, muchas competencias se desarrollan así, en la formación con un aprendiz, con un experto. Pero la educación a distancia nos permite ahora, con la tecnología, que muchas personas puedan desarrollar otras actividades y aprender. Pero eso también implica que el alumno enfrente el reto de responsabilizarse de su aprendizaje.
Lo primero que tiene como característica la educación a distancia es un alumno que aprende, un alumno que busca, que está motivado por el aprendizaje. Esto es, en la presencialidad, muchas veces nosotros como profesores tenemos esa función o esa acción de estar jalando a los alumnos porque el alumno no viene motivado. En la educación a distancia eso debería estar cubierto. El alumno, por su propia cuenta, va a desarrollar sus aprendizajes, a lograr su aprendizaje a partir de un diseño instruccional avanzado. Muchos de los modelos de educación a distancia actuales no están adaptados ni a la realidad tecnológica, ni a las características de nuestros alumnos, ni a las bondades y maravillas que permiten la tecnología. Es decir, si presentamos una página plana en la que está una indicación y un resultado, ¿eso en qué desarrolla una competencia? ¿Eso en qué beneficia al alumno? Lo que tenemos que pensar quienes desarrollan la educación a distancia es que se debe utilizar estos recursos que tenemos hoy, inteligencia artificial, simuladores, foros de discusión reales en los que el alumno construye. Es decir, ¿qué es lo que los alumnos a veces sienten que adolece la educación a distancia? La interacción. Porque en la etapa universitaria el alumno siente, y sí lo hace, aprende la interacción con sus iguales. Si la plataforma que se les presenta a los alumnos no permite esa interacción, es lógico que se sienten ellos cursando un aprendizaje o cursando unidades que no son del mismo nivel o que no le dan la misma experiencia vivencial que tienen en el aula. ¿Cómo se sustituye eso? Hay muchas maneras. La tecnología nos permite tener en espacios, recrear la interacción, recrear la comunicación entre iguales, discutir. Pero bueno, eso tiene que ver con un diseño instruccional que desde la creación de los cursos permita que el alumno entre ahí y se sienta como se siente cuando está en las redes sociales. Sí. Tenemos un divorcio total en la forma en que ellos viven su vida diaria con redes sociales y con tecnología y la forma en que les estamos dando la educación a distancia. La educación a distancia tendría que ser así, interactiva, dinámica, con una variación de estímulos intensa, con todos estos recursos para que el alumno aprenda. Lo que queremos es que el alumno aprenda. Algo que no se ha comprendido mucho últimamente es que antes se hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje. No van juntos. Hay un proceso de enseñanza y hay un proceso de aprendizaje. Y si no cuidamos que este proceso de enseñanza logre el proceso de aprendizaje, entonces nuestra función como educadores no se está cumpliendo. Y tenemos muchos recursos con la tecnología hoy. Los niños nos lo demuestran, los jóvenes nos lo hacen ver, se divierten con las redes sociales. Y cuando entran a los recursos educación a distancia, dicen, es aburrido, no aprendo nada. Siguen viendo un documento plano. Es lo mismo que leer un documento impreso. Entonces, tenemos que recurrir a lo que tenemos y mezclarlo aquí y hacer un diseño instruccional que permita que el alumno aprenda. No se trata de hacer un concurso de que soy la mejor maestra y enseño. No, se trata de que el alumno aprenda. Debe ser difícil, y lo digo también como docente, tener que aceptar que esa función de motivar al alumno se la tengo que delegar al diseño, ¿no?, del material y de alguna forma soltarlo y esperar que el alumno llegue y se ganche, ¿no? Pero es que finalmente, ¿quién hace el diseño? Lo hace el profesor. Sí. Entonces, es como una obra de arte. El pintor la termina y la exhibe y entonces el pintor diría, mírenme a mí, yo la hice. No, voy a mirar tu obra, que es lo que importa. Igual aquí. Si nosotros hacemos un diseño instruccional que esté autocontenido, que tenga todo, que el alumno cuando lo abra, así sea en la punta del cerro, allá en lo más alto de Zaragoza, así sea en la playa, así sea donde sea, él puede aprender y entonces el conocimiento se lo quede él y desarrolle la competencia. Entonces no importa que no se acuerde quién fue la maestra que diseñó o el maestro que diseñó el curso. Él se llevó ya su contenido, él ya se lo aprendió y él desarrolló la competencia. Eso es lo que importa. Es como el cuadro, ahí va a estar. Exacto. Y yo creo que así como el cuadro logra estimular ciertas partes de nuestro cerebro, ¿no?, yo creo que el diseño debe ir orientado a buscar, estimular
aquello que nos genere ese interés, porque sí, es interés, es motivación, son muchas cosas que se necesitan para este proceso de aprendizaje, como bien Sí. comenta Si usted. no hay interés, si no hay motivación, no hay aprendizaje. Es lo primero que debe haber, motivación para el aprendizaje. Tal cual. Y ya que habla usted de pinturas, y ya que hablamos de estimulaciones visuales, auditivas y otras cosas, yo no puedo dejar de hablar de este cruce entre la ciencia y el arte que usted ha llevado ahí de la mano de una manera muy singular. Y le tengo que hacer esta pregunta, ¿no? Porque sé que usted tiene o es certificada con musicoterapia, trabaja con instrumentos como arpa, cuencos tibetanos, los cuales yo, parece muy interesante cómo suena, pero el nombre, porque no sé cómo suena un cuenco. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué le motivó a llevar esta integración entre la música y, si me permite decirlo, probablemente hasta ese paso entre la investigación, ¿no? ¿Cómo ha visto usted que este tipo de intervenciones, ya que hablaba hace rato de la psique, afecta o influye o incide, incluso hasta en pues, la misma manera en la que la gente se siente, ¿no? Yo creo que una característica del investigador es que es curioso, que es algo que desde niños tenemos, pero la escuela se encarga de quitarlo. La escuela se encarga de decirle al niño, tú pórtate bien, tú cállate, tú no hables, no le respondas al maestro, no contradigas a tu profesor. Entonces, esa iniciativa que tenemos de niño para investigar, para sorprendernos, para buscar nuevas cosas, se va quitando porque la estructura nos va llevando a hay que portarse bien, tengo que responder lo que me diga el maestro. Entonces yo creo que ser investigador es volver a ser niño, es volver a cuestionarnos todo. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Cómo soluciono esto? Entonces uno como investigador siempre se está cuestionando qué pasa aquí, cómo lo arreglo o por qué sucede esto. Y en el caso de la música, pues en algún momento de mi familia, mi hijo Hugo estudiaba arpa y esa arpa se quedó en casa cuando él se casó y se fue al extranjero a vivir. Entonces, yo cuando lo escuchaba él en sus clases con la maestra Gloria Carrión, verdaderamente, no te miento, doctor Francisco, yo a veces cuando estaba escuchándolos tocar, sentía que las lágrimas, decía, yo no estoy triste ni nada, porque siento esta emoción. El arpa es una maravilla. Entonces, cuando él se fue, esa arpa estuvo como 30 años ahí en casa. Y dije, voy a entrar a la Facultad de Música a aprender a tocar el arpa. Y entré a la carrera de técnico medio, porque en música no entra uno como en todas las carreras de la universidad, que puedes entrar a la licenciatura. En música uno tiene que hacer la carrera técnica, una prepa nueva, solo de música. Entonces, entré ahí y empecé a aprender música, empecé a aprender arpa. Y ahí yo empecé a experimentar que en las fuerzas básicas de la tercera edad, donde ya estaba, esto me estaba haciendo que mi cerebro empezara como a funcionar diferente, a conectar. Dije, si a mí me está sirviendo, debe servirle a otras personas. Y empecé entonces mi maestra de arpa, precisamente Gloria, estaba tomando una certificación en musicoterapia. Y entonces seguí sus pasos, me certifiqué y ahí empecé a aprender que no nada más es el arpa, que hay muchas otras formas de llevar bienestar emocional a las personas. Cuando regresamos de la pandemia, la doctora Berta Ramírez me dijo, ¿por qué no hacemos algo con los muchachos? Vienen bastante estresados, traen muchas afectaciones. Y ella fue la que me animó a que hiciéramos unas AFIS, las actividades de formación integral, que son obligatorias para los muchachos, pero esa era voluntaria, es decir, el que quisiera entrar, entraba. Y entonces convocamos, la primera vez tuvimos como 50 alumnos, la segunda vez tuvimos como 70 y la tercera dijimos, vamos a abrirlo, 150 muchachos. Y recibieron la sesión y claro, hay una parte de uno que siempre uno quiere decir, todo es científico, podríamos no hacerlo, pero finalmente, ¿qué hicimos? Desarrollamos, ahí la doctora Guadalupe Maribel Hernández Muñoz desarrolló un pretest y un posttest y yo lo que hice fue un ejercicio de escritura terapéutica, de tal manera que los muchachos decían cómo se sentían al inicio, decían cómo se sentían al final y ahí vimos sus cambios, los cambios que registraron. Y en la escritura ellos explicaban las emociones que habían trabajado y cómo también se habían beneficiado. Entonces, estamos por publicar ese artículo, todavía no lo publicamos, pero así, lo hicimos aquí, después lo hicimos en música, en la Facultad de Música, lo hicimos en la Facultad de Ingeniería Mecánica,
Entonces, lo hemos ido abriendo otras facultades y nos hemos dado cuenta que las personas sí registran beneficios en su estado emocional. En esta ciudad en que ya Uy, el traslado, salir y cualquier momento de la vida nos causa estrés, es como un remanso de paz. Con la música, los cuencos tibetanos lo que hacen son sonidos armónicos que se conectan pues con nuestro cuerpo y lo relajan. Es como un masaje, pero un masaje sonoro. ok. No es táctil, sino solo los sonidos, pero los sonidos impactan en el cuerpo. Vibramos. Si la cinética ha demostrado que las vibraciones se pueden hasta observar. Sí, Y acá esas vibraciones impactan en nuestras células. Nuestras células son principalmente agua. Y si se vibra algo con el agua vibra con lo que le impactemos, imagínate cómo vibra el cuerpo. claro. Es un masaje desde adentro. Yo creo que si en algo he notado que usted empieza a vibrar de los temas que platicamos hoy, es con este tema de la musicoterapia, ¿no? Este tema, yo lo desconozco mucho, pero coincido, somos energía, somos vibración, somos, caray, no sé, hay muchas cosas que desconozco, pero que sin duda puede uno percibir, o al menos puede sentir. Y en lo particular, a mí la música me encanta. A lo mejor no estos cuencos tibetanos en particular, pero yo sí, a mí me relaja bastante la música y en tiempos en los que pasamos tantas horas en traslados de un lugar a otro, Sí. pues ¿por qué no? Tal vez aprovechar, no sé si la palabra correcta sea relajarnos o nivelarnos o llegar a nuestra sintonía, no sé. Mira, es que sin caer en cuestiones ni religiosas ni de otro tipo, pero lo dijo Vygotsky. Vygotsky cuando habló de que la palabra es pensamiento, la palabra, ¿qué es la palabra? Es un sonido. Y Vygotsky lo dice, palabra es pensamiento. Entonces, lo que decimos impacta. Pues la música impacta, es sonido también. Claro, increíble. Yo no puedo dejar de pedirle un consejo que quisiera que extendiéramos a quienes nos van a estar viendo, a quienes nos están viendo. Ya pude percibir algunos consejos dentro de todos los mensajes que nos ha dado. Y creo que como docente hasta un reto percibí ahí para tratar de generar material para los estudiantes que por sí solo busque conectar, motivar, enganchar y hasta cierto punto enseñar. Pero para los estudiantes que nos ven y sobre todo para aquellos jóvenes que pudieran ser considerados o que les interese un poquito la investigación. Y principalmente aquellos que les encantaría poder decir que han tenido o han generado impacto, no nada más académico, sino social, como lo han hecho ustedes, como lo ha hecho usted. ¿Qué consejo le podemos dar para cerrar a aquellos estudiantes? Yo creo que lo primero es desmitificar la investigación. La gente piensa que un investigador es como el personaje de Pinky Cerebro, ¿no? Alguien que está encerrado en un laboratorio, que es casi antisocial y no tiene relación con la gente. Creo que, sobre todo en nuestra área de ciencias sociales, en las ciencias de la comunicación, la investigación es un trabajo que nos lleva a la gente. Los que estudian comunicación, o cuando inician, por lo menos, casi siempre tienen en mente los medios de comunicación, después las redes sociales, la producción, pero la investigación es una actividad factible para un comunicólogo y además de factible, con gran impacto en su vida personal y en la de los demás. Es una forma de ejercer la comunicación. Alguna vez cuando dejé el periodismo y empecé la parte académica, me decían mis amigas periodistas, Alma, ¿y no te aburres encerrada? O sea, no, porque antes mis fuentes eran fuentes vivas. Sí. Y hoy mis fuentes primero son los libros y las revistas y los artículos, pero después también voy con la gente a preguntarles sobre su forma de ver la vida, sobre este tema en que estoy. Por ejemplo, cuando hicimos la investigación de diabetes, fuimos con las personas a preguntarles, ahorita estamos centradas en la comunicación médico-paciente, y cómo fue que les dieron el diagnóstico los pacientes. Ese es un problema de comunicación, pero lo hace un profesional de la salud. Entonces ahí es donde embona la especialidad de nosotros con la de ellos. Ellos son los especialistas en la salud, pero la comunicación que tienen con sus pacientes es objeto de nuestro estudio. Sí, y entonces hay muchas áreas que podrían interesarle a los jóvenes para
dedicarse a la investigación o por lo menos tomarla como un área de posible ejercicio profesional o que pueden combinar con su trabajo, con su otra área de especialidad. Buenísimo, doctora, muchas gracias. Creo que es un buen consejo. Ojalá que lo escuchen una y otra vez a través de su voz en este programa de perfiles científicos, que no puedo dejar de agradecer también a la institución, al doctor Mario Humberto Rojo Flores, que hace posible este tipo de programas. Muchas gracias. A la Facultad de Ciencias de la Comunicación y a todas aquellas autoridades que hacen posible que estemos usted y yo platicando y pudiendo compartir y mandar estas vibraciones tan interesantes que yo estoy percibiendo aquí enfrente de usted, y ojalá se puedan transmitir a través de este audio, a través de este video, que estoy seguro que sí. No, exactamente lo que estás diciendo es de lo que partíamos al inicio, ¿no? Una condición para la investigación es este espacio creativo, de tranquilidad, de libertad. Una vez que uno tiene todo esto, uno puede investigar, dedicarse a, bueno, las tres funciones que tenemos como profesionales de la educación en la universidad es la docencia, la extensión y la investigación. Entonces, con esas condiciones es posible hacerlas. Claro. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Tenemos madrina de lujo. Para mí es un honor estar aquí con usted, ¿verdad? Muy amable, muchas gracias. Y nos despedimos. Muchas gracias a todos por participar, escucharnos, visitarnos. Y pues nada, aquí nos veremos pronto en algún otro episodio, doctora. Muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias. Que esté muy bien.